Lunes, 7:45 de la mañana. Me miré una vez más al espejo del recibidor. Alisé el lino azul marino del vestido que yo misma cosí semanas atrás. Y me puse el broche de nácar que perteneció a mi madre. Era el bautizo de mi primer nieto, Lucas. Y aunque los del Valle, la familia de mi yerno Rodrigo, habían insistido en que sería un evento íntimo y elegante, yo sentía ese cosquilleo en el estómago que solo dan las cosas importantes. Mi nombre es Aitana Laredo. Tengo 73 años y a lo largo de mi vida he sido muchas cosas: ingeniera de caminos, madre soltera, viuda prematura, instructora de jóvenes cabezones y, últimamente, sombra cordial en las fotos familiares. Desde la ventana vi llegar la camioneta. Negra, reluciente, con esas luces que parecen guiñar con arrogancia. Se detuvo justo frente a mi puerta como si no le correspondiera tocar bocina. Al instante se abrió la puerta trasera. Bajaron primero los padres de Rodrigo, doña Mireya, envuelta en seda beige, y su esposo, con su sonrisa de dentadura perfecta. Luego bajó Camila, la hermana de Rodrigo, con su bolso diminuto de marca y aire de no haber pisado jamás el suelo sin alfombra. La puerta del copiloto se abrió y Estíbaliz, mi hija, apareció cargando a Lucas con delicadeza. Su pelo recogido, su maquillaje suave, su sonrisa, estudiadamente neutra. Me acerqué con paso firme, sosteniendo entre las manos una caja con el regalo, una medalla de plata antigua que perteneció a su padre envuelta en papel mantequilla y cinta celeste. «Buenos días», saludé con alegría. Rodrigo ni siquiera se bajó, solo asintió desde dentro. Mireya me miró con una cortesía tan artificial que dolía más que una bofetada. «Mamá», dijo Estíbaliz, evitando mi mirada. «Qué bueno que ya estás lista, pero... tenemos que adelantarnos». «¿Cómo? ¿No vamos juntas?» «Es que...» se rascó la nuca, como cuando de niña rompía algo y no sabía cómo decirlo con la camioneta nueva. Ya sabes, el portabebé ocupa mucho espacio. Los papás de Rodrigo vinieron con nosotros y... bueno, te pedí un Uber. Me congelé. Un Uber sí. Llega en 3 minutos, directo a la casa de campo. Es más cómodo así. ¿No crees? Y no hay espacio en la camioneta. Nomna mamá, ya no hay lugar. Miré al interior del vehículo. Espacioso. 3 filas de asientos. Aire acondicionado. Cuero beige. Cabía un equipo de rugby entero. Si me preguntan, fue Mireya quien dio el golpe final, querida. No te lo tomes a mal. Es solo que... bueno, los viajes largos pueden ser algo incómodos y... ya sabes, necesitamos ir relajados. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Sí. Lo entendí. No faltaba espacio. Sobraba yo. Mi hija, mi nieto. Mi yerno y su familia iban a un evento que yo había ayudado a costear. En una camioneta que yo misma había comprado. Sin lugar para mí. Ella extendió el celular, mostrando la aplicación. Tu conductor llega en 2 minutos, como si me estuviera haciendo un favor. Yo sonreí. No una sonrisa herida ni resignada. Sonreí de verdad. Una sonrisa limpia, fría. Una sonrisa que descolocó a todos. No se preocupen. Vayan tranquilos. Disfruten del viaje. Di un paso atrás. Bajé la caja del regalo con cuidado y les miré uno a uno. El coche es muy cómodo. Pausa. Lo sé. Yo lo compré. Y me giré hacia la acera. Justo cuando el Uber se detenía frente a mí con un suave freno. Y ese fue el momento exacto en que dejé de ser parte de su foto perfecta, para convertirme en la autora de mi nueva historia. El Uber avanzaba lento entre las calles aún húmedas por el riego matutino.
El conductor, un joven de acento caribeño y mirada honesta, iba en silencio, respetando mi necesidad de estar a solas con mis pensamientos. Yo, en cambio, miraba por la ventana como si fuera la primera vez que veía mi propio barrio. A veces el dolor no llega con gritos ni portazos, sino en forma de susurros suaves, gestos elegantes. Lo hacemos por tu comodidad. Y un Uber con aire acondicionado. Apoyé la frente en el cristal templado y cerré los ojos. Entonces la memoria, traicionera como siempre, me llevó de regreso a aquella otra mañana, muchos años atrás, cuando también me vestí con cuidado y esperé un coche, solo que en ese tiempo, ese coche era mío. Tenía 36 años, había enviudado hacía apenas unos meses. Un infarto fulminante se llevó a Leandro, mi esposo, un martes a las 6 de la tarde mientras preparaba lentejas, sin previo aviso, sin despedidas. Estíbaliz tenía 9 años cuando se nos murió su padre, y yo, que había crecido pensando que una mujer debía ser sostenida. Descubrí que mis manos también servían para sostener. Durante años trabajé como ingeniera en mantenimiento vial. Era la única mujer del equipo. Me gané el respeto de los hombres a base de botas embarradas, planos precisos y noches sin dormir, revisando estructuras de puentes. El coche que tenía entonces era un Seat León rojo, modesto pero resistente. Lo llamábamos La Liebre, porque nos llevaba y traía a todas partes sin quejarse. Con él llevé a Estíbaliz a su primer día de instituto, a sus prácticas de natación, a los cumpleaños a los que yo nunca era invitada. Recuerdo una noche en particular. Estaba lloviendo. Había ido a buscarla a la biblioteca de la universidad. Ella salía con un abrigo viejo, los apuntes mojados, los ojos ojerosos. Subió al coche, cerró la puerta y suspiró con fuerza. Estoy agotada. Ama, me siento inútil. Todos saben más que yo. Todos tienen tiempo. Yo trabajo y estudio. No puedo más. Extendí la mano sin decir palabra y la apreté sobre la suya. Luego, sin mirar, le pasé un tupper con tortilla y chorizo que había preparado esa tarde. Te falta dormir, le dije, y dejar de compararte con los demás. Ella rió, llorando al mismo tiempo. Y ahí, entre bocado y bocado, con la cabeza apoyada en el respaldo del asiento, me dijo algo que nunca olvidé. Algún día, cuando me gradúe y gane mi primer buen sueldo, te voy a comprar un coche precioso, el más cómodo del mundo. Nunca más vas a tener que subirte a un autobús. La miré. Tenía los ojos sinceros. No hablaba por quedar bien. Lo creía. ¿Y yo? Yo también lo creí. Pasaron los años. Se graduó con honores. Consiguió una beca en Barcelona. Luego volvió con un puesto en un estudio de arquitectura moderno. Ahí conoció a Rodrigo. El resto ya lo conocen. Lo que no saben es que esa promesa quedó colgando como una flor seca entre las páginas de un libro. Porque cuando nació Lucas y empezaron a hablar de mudarse, de tener un coche más grande, más seguro, yo recordé sus palabras y no esperé a que cumpliera su promesa. Me adelanté, como siempre. Vendí la liebre, vendí mi libertad y compré la suya. Suspiré. Abrí los ojos. La camioneta negra ya no estaba a la vista. Pero su sombra seguía dentro de mí. En algún momento, sin darme cuenta, pasé de ser la madre admirable a ser un estorbo elegante. ¿Qué pasó con esa promesa? ¿Y en qué momento mi hija, mi Estíbaliz, cambió tanto? La respuesta, quizá, estaba en el retrovisor, o más allá, en lo que estaba por venir. El Uber tomó la carretera hacia la salida norte. El conductor puso música suave, instrumental, como de sala de espera. Agradecí el detalle.
Me permitió pensar sin distracciones. O mejor dicho, sentir sin testigos. Saqué del bolso mi libreta de tapas duras, la misma donde anoto desde hace años los gastos. Las citas. Las cosas que no quiero olvidar, y pasé las páginas hasta una hoja marcada con un clip. Allí estaban las cifras enganche, inicial, intereses, plazos. La camioneta negra que mi hija usó para dejarme atrás estaba a mi nombre. Y no fue un regalo improvisado, ni un capricho de madre generosa. Fue un acto meditado, casi quirúrgico. Todo empezó cuando Estíbaliz me anunció que estaba embarazada. Recuerdo que me temblaban las manos de la emoción. Íbamos en una cafetería. Ella con un té de jengibre. Yo con mi café cargado de siempre. Me puso la ecografía sobre la mesa como si fuera un billete premiado. Va a ser niño, dijo. Se llamará Lucas. Sentí que algo en mí, que creía dormido, despertaba de golpe. La maternidad me había hecho fuerte. Pero la abuela que fui por segundos me hizo blanda. Durante los meses siguientes, me dediqué a tejer mantitas, a preparar la cuna que había guardado en el altillo, a imaginar ese pequeño cuerpo durmiendo en mi regazo. Un domingo, después de comer, Estíbaliz mencionó que estaban pensando en cambiar de coche. El suyo, un compacto gris, no tenía suficiente espacio para el portabebé, ni para los abuelos del valle, ni para las visitas. Rodrigo bromeó con que la próxima vez necesitarían un autobús. ¿Y qué modelo les gusta?, pregunté. Camila, la hermana de Rodrigo, que también estaba en la mesa. Sacó el móvil y mostró una foto, un SUV alemán, de líneas elegantes, con asientos de piel clara y sistema de asistencia de conducción. Es el más seguro del mercado, dijo, y el más caro también. Rodrigo se encogió de hombros. Es solo un sueño. No nos da el presupuesto ahora. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a la ventana del comedor, viendo las luces del barrio, con la libreta abierta y una idea fija en la cabeza, si hay algo que puedo hacer para proteger a ese bebé. Lo haré. A la semana siguiente. Fui al banco. Conocí al gerente, un antiguo alumno de mi instituto técnico. Me miró con recelo cuando le hablé del préstamo. ¿Está segura? Doña Aitana. El monto es alto. La pensión no le cubriría más que lo justo. No es para mí, respondí. Es para mi nieto. Apreté el bolígrafo. Firmé sin temblar. Puse como garantía la casa. No porque no supiera el riesgo, sino porque sabía lo que es perder un hogar. La entrega del coche fue solemne. Fui con Rodrigo a la agencia. Él manejó de regreso, feliz como un niño. Estíbaliz me abrazó. No tenías que hacerlo. Ama, susurró. Pero lo hice, porque creía que aún éramos una familia. Nunca les mencioné que el coche estaba a mi nombre. Pensé que lo sabían, o que no les importaba, pero cuando me dejaron fuera esa mañana del bautizo, entendí el verdadero peso de mi silencio. Yo no era la dueña. Era la sirvienta elegante que prestó su nombre para que otros brillaran. Y lo peor es que no lo hice por ellos. Lo hice por Lucas, para que viajara seguro, para que no le faltara nada, para que el mundo al que llegaba no se sintiera tan frío. Miré la libreta abierta sobre mis rodillas. Un número resaltado en amarillo, la cuota mensual, que estaba por caer en 2 días, mientras ellos viajaban cómodos. Yo pagaba la factura, y por primera vez no me dolió la deuda. Lo que me dolió fue darme cuenta de que ese coche no era lo único en lo que ya no había espacio para mí. Ese día entendí que ya no era bienvenida, ni en el auto, ni en sus vidas.
El Uber se deslizaba por la autovía como si no pesara nada, como si no llevara en su interior a una mujer rota por dentro. Pero con la espalda más recta que nunca, me acomodé en el asiento. Crucé las manos sobre el bolso y observé cómo los edificios iban quedando atrás. Como si mi pasado también se alejara con ellos. No lloré. No esa vez. Porque hay un punto en el que las lágrimas ya no sirven, en el que lo único que queda es el gesto. Y el mío estaba claro. Saqué el celular y mi libreta. Busqué el número que tenía subrayado desde hace semanas, aunque nunca creí que llegaría a marcarlo. Lo anoté el día que firmé el contrato del crédito, por si acaso. Me dije entonces. Hoy el acaso se convirtió en certeza. Banco Central de Crédito. Buenas tardes. ¿En qué podemos ayudarle? Sí. Buenas, respondí con voz serena. Casi amable. Mi nombre es Aitana Laredo. Quisiera hablar con el área de financiamiento vehicular. El joven conductor del Uber desvió la mirada un segundo hacia el retrovisor. Noté su ceja alzarse ligeramente. No dije nada. Le transfiero. Señora, dijo la operadora. Música de espera, violines. Ironía. Departamento de financiamiento. Le atiende Verónica. ¿Cómo puedo ayudarla? Necesito cancelar un contrato vigente. Una SUV modelo X75. Color negro. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego un tecleo. Sí, efectivamente. Está en su nombre. Pero, señora, la cancelación implica penalizaciones altas, además de la recolección inmediata del vehículo. Lo sé. Leí el contrato. Estoy dispuesta, sí, a asumir las consecuencias. Puedo preguntar el motivo de la cancelación. Miré por la ventana. Una pareja paseaba a un perro pequeño. La mujer reía. Él la miraba como si fuera domingo. Porque el coche fue un regalo. Pero ¿quiénes lo recibieron? Hoy me han dejado en la calle, dije con calma. Y nadie merece seguir pagando por el privilegio de ser humillada. Verónica guardó silencio. Creo que no esperaba una respuesta así. Entendido, señora. Le generaré el folio. El área de recolección se pondrá en contacto en los próximos días. ¿Desea recibir la confirmación por correo o no? Quiero que todo quede registrado por llamada. Muy bien. Tenga un buen día. Ya lo estoy teniendo. Corté. Guardé el teléfono. El conductor. Joven y moreno. Giró un poco la cabeza. Su voz fue cautelosa. Disculpe. ¿Todo está bien? Lo miré con una leve sonrisa. Todo está en orden. Hijo, mejor imposible. Volvió la vista al frente. No dijo nada más. Y agradecí su silencio. A veces no hacen falta palabras. A veces. Lo que realmente libera es un clic, no el del cinturón de seguridad, ni el del seguro de la puerta. El clic que marca el inicio de algo. Ese clic sucedió en el momento exacto en que corté la llamada. Sentí como algo dentro de mí se reacomodaba, como si mis huesos, mi historia, mis heridas, se alinearan por fin. Había dejado de pedir permiso, de justificarme, de esperar que me devolvieran un lugar que, en realidad, ya no me pertenecía. El Uber giró hacia la carretera secundaria. El paisaje se volvió más abierto, más limpio, a lo lejos. El mar aparecía como una promesa. Apoyé la cabeza en el cristal. Cerré los ojos un segundo. No era una venganza de gritos ni de escándalos. Era una venganza tranquila, silenciosa. La puerta del Uber se cerró. Y ese sonido fue el clic exacto del inicio de mi independencia. Una semana después, subí a un autobús rumbo a Galicia. Lo decidí de un día para otro, sin pedir permiso, sin consultar con nadie. Por primera vez en décadas. Me moví por impulso.
No por necesidad, no por compromiso, solo porque quería ver el mar del norte y respirar un aire que no llevara el perfume de los del valle. Reservé un cuarto sencillo en una pensión frente a la ría de Muros, con cortinas viejas, colcha de flores descoloridas y una estufa que sonaba como un corazón cansado. Pero era mía, no prestada, no decorada para impresionar a nadie. El primer día bajé al muelle con una libreta y un bolígrafo. El segundo, me senté a comer empanada de xuvas y un vino blanco frío que me hizo reír sola. El tercero, conocí a Nerea Suquía. La conocí en el desayuno. Ella pedía café con pan tostado y tomate rallado. Yo, tortilla de patatas con cebolla. Ella me miró de reojo, evaluando. ¿Primera vez por aquí?, preguntó. Sin presentaciones. Ni protocolo. Sí. Vine a despejar la cabeza, respondí. ¿Por un hombre? No. ¿Por una hija? Me soltó una carcajada áspera, como de taberna de puerto. Peor aún. Los hombres decepcionan, pero cuando decepcionan los hijos, eso te rompe el alma. Nerea tenía unos 70 y algo, pelo blanco corto, cejas muy negras y una manera de hablar que iba directo al centro del pecho. Era enfermera jubilada, viuda 2 veces, madre de 3 aunque uno no le hablaba desde hacía años, porque se casó con una estatua de mármol con nombre de perfume. Dijo, nos hicimos amigas en 2 mañanas. En la tercera, me invitó a caminar por el sendero de madera que rodeaba el estuario. Allí, entre el olor a salitre y algas, le conté fiestala mi historia, desde el Seat León hasta el crédito, desde Estíbaliz hasta el clic en el Uber. Lo dije todo, sin adornos, cuando terminé. Nerea se detuvo. Me miró con los ojos achinados por el sol. Lo que hiciste no fue venganza, dijo, cruzándose de brazos. Fue ingeniería emocional. Parpadeé. Perdón, sí. Planificaste. Mediste los riesgos. Asumiste las consecuencias. No lo hiciste para destruir. Lo hiciste para reconstruirte. Me reí. Por dentro primero, después por fuera. Un sonido que hacía tiempo no me salía natural. Nunca lo vi así, dije. Pues míralo ahora. Que te quede claro. Aitana, hay mujeres que destruyen por rabia y otras que rompen estructuras para reconstruirse sobre terreno firme. Tú no estallaste. Tú desmontaste con precisión quirúrgica. Caminamos un rato más en silencio. El viento arrastraba olor a marea baja. Sentí los ojos húmedos, pero no de tristeza. Era alivio. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora te toca vivir la vida que nunca viviste, porque siempre estuviste prestada. Prestada sí, mujer. Prestada pata a tu hija, a tus recuerdos, a las expectativas de los demás. Llega un momento en que hay que recuperarse una misma, como se recupera una prenda olvidada en casa ajena. Me quedé pensando en esa palabra. Prestada. Toda mi vida había tenido sabor a deber, a encargos, a silencios que sostenían el techo. ¿Y si este viaje no era una fuga, sino una devolución? ¿Y si al cancelar aquel crédito, había empezado, sin saberlo, a reclamar mi propia existencia? Esa noche cenamos juntas en un restaurante frente al mar. Nerea pidió mejillones al vapor. Yo, caldo gallego. Compartimos una botella de albariño y, entre anécdotas, ella soltó una frase que se me quedó tatuada en la memoria. Las mujeres de nuestra edad no estamos rotas, estamos reconfiguradas. Y tú, Aitana, acabas de reiniciar tu sistema. Levanté la copa. Brindamos por nosotras, por las que no fuimos, por las que aún podemos ser. Volví de Galicia con el alma más liviana y una mochila cargada de certezas nuevas en el tren de regreso, entre los castaños de León y los olivares de Castilla.
Me sorprendí tarareando una canción antigua que mi madre cantaba cuando lavaba ropa. En la estación, mientras esperaba mi maleta. Encendí el teléfono por primera vez en días. 43 llamadas perdidas. 17 mensajes de texto. 5 correos. Todos de Estíbaliz. Ninguno decía, ¿estás bien? Todos decían, ¿qué hiciste? ¿O necesitamos hablar urgente? Me fui a casa caminando. Quería estirar las piernas y darle tiempo a mi mundo para acomodarse antes de abrir la puerta. Pero ni bien crucé el umbral. El chisme llegó primero. Fue mi vecina de toda la vida. Carmela, la del pelo siempre teñido de rojo encendido y alma de noticiero andante, quien tocó el timbre con el rostro entre divertido y escandalizado. Aitana, no sabes lo que pasó. Una grúa en pleno fraccionamiento, Colinas del Valle. Y eso pregunté, aunque lo intuía. Se llevaron una camioneta negra, enorme, la de tu yerno. La suegra de él gritaba como una loca. Los vecinos grabaron todo. Está en las redes, mira. Mira. Me pasó el móvil, en la pantalla. Un video vertical, con mala calidad, pero sonido claro. Rodrigo, con el rostro desencajado. Le gritaban y un hombre con chaleco reflectante. No pueden llevarse este coche. Es nuestro. Es una equivocación. La grúa ya tenía las ruedas traseras levantadas. La mujer que gritaba detrás era doña Mireia, su madre, en bata de seda, el pelo recogido a medias, la dignidad colgando de un hilo. Mi nuera es una desequilibrada. Esto es abuso. No tienen derecho. El operario. Imperturbable. Repetía. La orden viene del banco. Aquí está el número de expediente. El video terminaba con Rodrigo tirando del espejo lateral, como si pudiera arrancarlo con la fuerza de su ego herido. El título en la publicación era demoledor. Se hace viral, hijo pierde camioneta de lujo por deuda de su suegra. Me senté en el sillón. Carmela seguía hablando, pero ya no la escuchaba. Ese coche, ese objeto que representaba tanto y tan poco, ya no estaba en su cochera. Lo que me sorprendía no era el hecho. Era la rapidez con que todo había empezado a derrumbarse. Rodrigo, el encantador, el que hablaba con tono de comercial de televisión, quedaba expuesto como lo que era un mantenido disfrazado de yerno ejemplar. Y Mireia, ay, Mireia, la reina de las apariencias, ahora circulando en memes. Una parte de mí se sintió culpable. No voy a negarlo, pero fue una punzada breve, como cuando uno arranca una curita vieja. Lo que vino después fue paz, una paz inesperada, no por lo que les pasó, sino por lo que eso significaba para mí. Había recuperado mi poder, y ellos estaban empezando a perder el suyo. Me levanté, guardé la mochila, encendí la cafetera, preparé un pan con aceite y sal, comida de hogar. Al dar el primer sorbo, supe que el momento había llegado. Era solo el principio. Pronto vendrían por más desesperación, más llamadas, más máscaras caídas. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba lista para verlas caer, a las pocas horas de que el video de la grúa se viralizara. Estíbaliz finalmente apareció frente a mi puerta. No llamó antes, no pidió permiso. Golpeó con los nudillos como si aún viviera aquí, como si aún fuera su casa. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, sin mirarme a los ojos. Tenía el maquillaje corrido y un nudo en la garganta que apenas disimulaba. Pero no era tristeza lo que traía en la voz. Era rabia. Y no la rabia que nace del dolor, sino la que florece del orgullo herido. La dejé pasar. Se sentó en la mesa como si aún tuviera derecho. Ni siquiera esperó a que sirviera el café.
¿Cómo se te ocurre hacer algo así? ¿Sabes el escándalo que has causado? La vergüenza que pasamos. Te refieres a la camioneta que les regalé y de la cual fingieron que nunca existí. No era para que la quitaras así. Podías hablarlo. La miré, con calma, con años de silencios acumulados detrás de mis pupilas. Estíbaliz, llevas demasiado tiempo hablando tú sola. Ya era momento de que escucharan algo más que su propia comodidad. No dijo nada, pero sus labios apretados eran la prueba de que las palabras que venían no serían amables. Rodrigo está consultando abogados. Dicen que eso fue abuso, que pueden demandarte por daños y perjuicios. Me reí, bajito. No por burla, por alivio. Perfecto, dije, porque ya tengo el mío. Y fue entonces cuando lo nombré. El licenciado Justo Bárcena, amigo de mi difunto esposo, don Gael Laredo, un hombre de principios férreos. Voz gruesa y mirada de quien ha visto demasiadas injusticias como para tolerar una más. Lo llamé 2 días antes, desde el café de la estación de Santiago, mientras mordisqueaba una galleta de almendra. Me atendió su secretaria. Milagros, que casi suelta una exclamación al oír mi nombre. «Aitana», exclamó cuando él mismo tomó la línea. «Han pasado años. ¿Estás bien?» «Ahora sí. Justo. Pero necesito defender lo que queda de mí. Entonces ven, porque si alguien merece justicia, eres tú». Y allí fui, con mi carpeta de documentos, los contratos del préstamo, las facturas, las cartas de agradecimiento que Estíbaliz me mandó cuando era estudiante. Las guardé todas, por amor o por costumbre. Bárcena me recibió en su despacho de techos altos, paredes cubiertas de libros y un retrato de su madre colgado sobre el archivador. Me sirvió té de manzanilla. Siempre supo que detesto el café fuera de casa. «Cuéntamelo todo», dijo, sin preámbulos. Y lo hice, con fechas, con nombres, con detalles. Él tomaba notas, asentía, suspiraba. «No es solo un caso de crédito», dijo finalmente. «Es un caso de abuso emocional sostenido, de manipulación financiera, de menosprecio estructural. Se puede litigar eso, Aitana. Si quieren guerra legal, la tendrán. Pero esta vez, en tu terreno». Estíbaliz se levantó de mi mesa sin tocar el café. Su orgullo era tan denso que casi dejó marcas en el suelo. «No pensaba que llegarías tan lejos», murmuró antes de irse. «Ese ha sido tu error toda la vida», respondí. «No ver hasta dónde puede llegar una mujer cuando ya no le queda miedo». Cerró la puerta sin mirar atrás. Minutos después, sonó mi celular. Era Milagros, doña Aitana. El licenciado le pide que pase mañana por la notaría. Quiere comenzar con el trámite de defensa preventiva y también hablarle de una opción interesante, una cláusula de patrimonio blindado para adultos mayores. Estaré allí, puntual, esa noche. Dormí como hace años no dormía sin sobresaltos. Soñé con Gael, me decía desde su silla junto al limonero. «No es que estés sola, es que por fin estás contigo». Y al despertar, supe que el verdadero juicio apenas comenzaba. Pero esta vez, yo tenía las pruebas, la dignidad y una abogada con apellido de justicia. 3 días después de la visita abrupta de Estíbaliz, el timbre volvió a sonar. Esta vez, no fue un golpe seco ni impaciente, fue un sonido breve, casi tímido. Me asomé por la cortina y la vi allí, de pie, con el rostro empapado en lágrimas y el maquillaje vencido por la humedad del llanto. Sostenía en la mano un pañuelo arrugado y, por primera vez en años, no llevaba el celular pegado a la oreja. Abrí... «¿Puedo pasar?», preguntó, la voz quebrada. Asentí, no por debilidad.
sino por educación. La mía sigue intacta. Se sentó sin que se lo ofreciera, como quien busca refugio en un lugar que ya no le pertenece. Miró la mesa de madera donde tantas veces hicimos cuentas. Repasamos tareas. Comimos sopa en invierno. Su mirada intentaba reconstruir lo que su actitud había destruido. «Mamá», empezó, pero la detuve con un gesto. «No empieces por ahí». «Por favor», suplicó. «Sé que todo esto haya sido un desastre, pero te lo juro. Te juro que no era mi intención que terminaran así las cosas. Así como conmigo en un Uber mientras tú te ibas en una camioneta que no pagabas, acompañada de una mujer que nunca sacrificó nada por ti». Su labio inferior tembló. Esta vez no había respuestas rápidas, no había argumentos afilados. Rodrigo perdió una oportunidad importante por ese escándalo. Y mamá está muy afectada. Tú sabes cómo es la gente, cómo habla. Y te preocupa lo que dice la gente o lo que sabes que hiciste. Silencio. Entonces lo soltó. ¿Podrías considerar reactivar el crédito? Al menos por un mes más, hasta que podamos buscar una solución. Y ahí lo supe. Su llanto, su voz suave, su súplica. Todo era una máscara, de las buenas, bien construidas. Pero yo ya no caía en disfraces, ya no quería cuentos. Me levanté con calma. Fui al aparador y saqué una caja pequeña. Dentro, los recibos del banco, las cartas de agradecimiento de su época universitaria, una postal que me envió desde Barcelona cuando estudiaba allá mamá. «Un día te compraré un coche tan bonito como tú mereces. Te amo». Le puse la caja frente a ella. «Ahí está todo lo que di por ti. Todo lo que entregué sin pedir nada. Todo lo que perdiste antes de que el banco viniera por la camioneta». Ella bajó la mirada, como si cada papel pesara una tonelada. «No me llames mamá si solo me buscas cuando pierdes algo», dije, sin gritar. No hacía falta, pero es que yo te quiero. No, tú me necesitas, y no es lo mismo. Se levantó, con la caja aún sobre la mesa. No se atrevió a llevársela. Abrió la puerta con manos temblorosas. Antes de salir, murmuró: «Esto no tenía que ser así. No, tenía que ser mejor». Pero el respeto fue cancelado mucho antes que el coche. Y cerró la puerta. Esta vez no hubo clic, solo un silencio denso que me supo a verdad, a justicia. Me quedé de pie, respirando hondo. Afuera, la tarde empezaba a caer, y yo, por fin, empezabas a levantarme. Nunca pensé que viviría para ver mi nombre en un papel judicial, pero allí estaba, en el sobre que dejó el cartero una mañana gris, con el remitente de un bufete de abogados que no conocía. Lo abrí con manos firmes, aunque por dentro ya sospechaba que venía veneno. Solicitud de declaración de incapacidad parcial por deterioro cognitivo. Mi nombre, completo, mi dirección, mi fecha de nacimiento y la firma de Rodrigo. No me temblaron las piernas. Me dolió, pero no me sorprendió, porque ya conocía la ambición. Lo que no conocía era su forma más sucia, la que se disfraza de cuidado. Llamé de inmediato al licenciado Bárcena. Le conté palabra por palabra lo que decía el documento. Aunque él ya lo había recibido por su parte. Intentan incapacitarte. Aitana dijo con voz firme: «No porque piensen que estás mal, sino porque quieren acceso legal a tus bienes, a tu pensión, a tu nombre. Y eso es posible. Solo si un juez lo considera razonable. Y si tú no te defiendes. Pero tú no estás sola». La cita fue programada para el lunes siguiente. Afortunadamente, Milagros me acompañó a la evaluación psicológica con un perito judicial. Un señor de bigote torcido y voz suave que me preguntó la fecha, el nombre del presidente, una resta sencilla y el nombre de mis hijos.
Solo tengo una, corregí. Aunque últimamente la siento más extraña que cualquiera en esta ciudad. El hombre sonrió. Anotó algo. Me hizo dibujar un reloj. Lo hice perfecto. Me pidió que nombrara animales, ciudades, dichos populares. Cuando terminé, me dijo: señora Aitana, tiene usted más lucidez que muchos de los que me han hecho perder el tiempo en esta oficina. Milagros soltó una carcajada. Le dije que no se metiera con ella. Licenciado, dijo. Divertida. Salimos al sol con la frente en alto. Días después, asistimos a la audiencia preliminar. Rodrigo estaba allí, trajeado como siempre, con su madre al lado, doña Mireya, la misma que una vez dijo que yo olía a naftalina y campo. Estíbaliz no fue, ni siquiera tuvo la dignidad de mirar a los ojos a la mujer que crió sola y vendió todo para darle estudios. Rodrigo alegó ante el juez que mi conducta errática, al cancelar el crédito, mostraba signos de inestabilidad emocional, que tenía episodios de hostilidad repentina, que, lamentablemente, su madre política estaba perdiendo nociones básicas de realidad y administración. La abogada que lo acompañaba asentía. Mientras revisaba papeles y me miraba con lástima fingida. Pobres, no sabían que yo no había llegado sola. El licenciado Bárcenas se levantó con tranquilidad. Mostró las pruebas. Historial bancario perfectamente manejado. Declaración médica vigente. Informe psicológico favorable. Y, lo más contundente, copia del contrato del crédito del ESUB con la firma completa de Aitana y sin ninguna coacción. Luego levantó una hoja más. Además, el siguiente testigo expondrá el verdadero motivo de esta demanda. Llamó a don Elías Carballo, contador de la caja de ahorros donde tengo mi pensión desde hace más de 30 años. El hombre, con su chaleco tejido y su acento gallego, explicó que en los últimos meses Rodrigo había intentado consultar mis movimientos bancarios por si acaso algo andaba mal. ¿Y cuál era el motivo alegado? Dijo que la señora Aitana estaba senil, pero la señora Aitana vino en persona la semana pasada. Entendió todo. Firmó en 2 minutos y me ganó al ajedrez en la sala de espera. La sala rió. Hasta el juez, Rodrigo. No, la resolución fue inmediata. No procede solicitud de incapacidad. No hay pruebas de deterioro. Se archiva. Pero no fue la victoria lo que me impactó. Fue la claridad. Esa claridad brutal que llega cuando ves a alguien intentar destruirte, no por odio, sino por codicia. No buscaban justicia. Buscaban quedarse con lo poco que no habían robado aún. Y yo, en ese momento, supe que no se trataba solo de defender mi dignidad. Era hora de proteger mi historia entera. Los días siguientes a la audiencia fueron extrañamente silenciosos. Ningún mensaje, ninguna visita, ningún intento de disculpa. Solo el eco del juicio que no fue. Y la sensación de que la calma solo era un preludio. El licenciado Bárcena me citó en su despacho. Me recibió con café fuerte y cara de noticia importante. Es momento, Aitana. ¿Momento de qué? De usar el expediente, el que guardaste todos estos años. ¿Estás lista para que la verdad también caiga sobre ellos? Asentí. La verdad, cuando duele, también libera. Ese expediente vivía dentro de una carpeta color vino, guardada en el fondo de mi armario, junto a cartas que ya no releo y diplomas que nadie pregunta. Durante años. Lo fui llenando en silencio. No por rencor, sino por intuición. ¿Por qué guardaste todo esto?, preguntó el licenciado mientras revisaba los documentos con guantes blancos. ¿Acaso sospechabas?
No al principio, pero cuando Rodrigo empezó a hablar de unir cuentas para mayor eficiencia, cuando mi pensión llegaba tarde o con montos menores, cuando me empezaron a llegar cargos por suscripciones que yo no sabía ni pronunciar, algo en mí se encendió. Había copias de estados de cuenta con movimientos dudosos, correos de confirmación de compras en línea que jamás hice, incluso transferencias a una cuenta conjunta que yo nunca autoricé. Y lo más grave, un poder notarial limitado que yo firmé sin entender, creyendo que era solo para el trámite del SV, y que Rodrigo usó para mover dinero entre cuentas sin mi conocimiento. «Aquí está», dijo Bárcena, alzando una hoja. «Esta firma fue escaneada, no original. Aquí hay fraude, manipulación y apropiación indebida». Y la otra parte añadí, los mensajes de Estíbaliz, donde me pide el número de seguridad de la tarjeta porque se le olvidó su cartera, o donde me asegura que pagará el total en cuanto cobren a Rodrigo. Él tomó nota. Metódico. Con esto, no solo anulamos el poder notarial, también podríamos abrir una causa penal. Pero antes de hacer eso, quiero que estés segura, estoy segura. Ellos abrieron la puerta de la guerra legal, solo que no sabían que yo tenía archivo. Esa misma semana, el banco confirmó nuestras sospechas. Varias compras estaban ligadas a una IP registrada en casa de Estíbaliz. Una de las transferencias sospechosas coincidía con la fecha en que yo estuve hospitalizada por una caída. El colmo, descubrieron que el SUV que Rodrigo conducía se había puesto como garantía de un crédito rápido a nombre de una empresa de su cuñado, sin mi conocimiento. Claro, el expediente ahora tenía peso, más que hojas. Eran pruebas, más que pruebas. Eran verdades largamente ignoradas. «Esto no es venganza», me dijo Bárcena, mientras cerraba la carpeta con fuerza. «Esto es prevención, para que nadie más te use, ni a ti, ni a tu historia». La mañana del viernes, llevamos el expediente al juzgado. No lo presentamos aún, solo lo registramos. Una especie de advertencia legal. Una sombra que empezaba a proyectarse sobre los que siempre se sintieron impunes. Esa noche, en casa. Milagros me sirvió un té caliente y me preguntó si estaba bien. «Estoy más que bien», le dije. «Por primera vez en mucho tiempo. Duermo sabiendo que si quieren exponerme, también se van a exponer ellos. Y créeme, yo tengo más archivo que ellos, ¿verdad?» Estaba regando los geranios del balcón cuando escuché el timbre. Un sonido breve, casi tímido. No esperabais nadie. Milagros no solía tocar. Simplemente entraba como si la casa aún le perteneciera un poco, y yo se lo permitía. Bajé despacio, con la regadera aún en la mano, y abrí la puerta. Allí estaba una joven de unos 20 años, morena clara, cabello trenzado y mirada nerviosa. Llevaba una mochila pequeña y sostenía algo entre las manos con sumo cuidado. «¿Señora Aitana Villamil?», preguntó. Asentí. «Soy Lucía, la sobrina de Rodrigo». La invité a pasar. Sirvió el té, sin que yo se lo pidiera. Como quien ha visto a su madre o a su abuela hacerlo 1000 veces. Se sentó en el borde del sillón, como si no quisiera dejar huella. Y entonces sacó los dibujos. Son de Lucas, mi primo, su nieto. Me entregó una carpeta azul, decorada con stickers de estrellas y dinosaurios. Dentro había 5 hojas con crayones torcidos, colores fuera de línea y palabras en mayúsculas. Abiu. Familia. Te quiero. Uno de ellos mostraba un coche rojo, una mujer con trenza blanca al volante y un niño en el asiento de atrás. El niño tenía una sonrisa gigante. «Me dijo que era usted»,
murmuró Lucía, que la extraña, que no entiende por qué ella no está. Sentí algo crujir en el pecho. No lágrimas, no rabia, algo más profundo, como un hilo invisible que volvía a tensarse desde el otro extremo de la historia. Y tú, le pregunté, ¿por qué estás aquí? Lucía bajó la mirada. Porque lo que están haciendo está mal. Yo estudio Derecho. Tía Aitana. Y sé que hay cosas que, aunque no sean delito, son traiciones. Y yo ya no quiero ser parte de eso. Pasamos más de una hora hablando. Me contó que su madre hermana de Rodrigo le había advertido que no se metiera. Que los mayores arreglan sus cosas solos. Pero ella no podía quedarse callada sabiendo que yo había sido quien compró el Subi, quien crió sola a Estíbaliz, quien ahora enfrentaba acusaciones crueles y falsas. No tengo mucho poder, me dijo con honestidad brutal. Pero puedo pasar información. Sé cosas que ellos no dicen. Tengo acceso al chat familiar. Puedo conseguirte pruebas. No era una espía. No era una rebelde. Era una joven que había elegido no repetir la ceguera heredada. Antes de irse, me pidió permiso para abrazarme. Lo hizo con cuidado, como si abrazara a su propia abuela. Y antes de cruzar la puerta, dijo algo que no olvidaré. A veces la justicia no llega en togas, sino en crayones. Cerré la puerta con un nudo dulce en el estómago. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití imaginar un futuro donde no todas las nuevas generaciones repitieran los errores de las viejas. Fue idea de Nerea. ¿Cómo no? Tienes tiempo, tienes historias, y tienes algo que muchas no agallas. ¿Por qué no compartes todo eso? Me lo dijo mientras desayunábamos en una terraza de Lugo. Después de una caminata corta por la costa, yo llevaba un cuaderno lleno de anotaciones sobre pueblos escondidos, recetas que aprendía en el camino, y frases sueltas que me rondaban desde que el silencio empezó a castillecer espacio dentro de mí. ¿Un blog? ¿Dices? Pregunté, con la ceja arqueada. Sí, mujer. Pero nada de tonterías aspiracionales. Hazlo con tu voz. Esa voz que no perdona ni se victimiza. Rutas con Aitana. Suena bien. No, y sonaba a inicio. A algo que no giraba alrededor de mi hija, ni de Rodrigo, ni de su suegra, ni de lo que me quitaron. Sonaba así una vida no prestada. Me costó encontrar el tono al principio. No quería escribir como una influencer ni como una mártir. Así que escribí como siempre, hablé directo. Sin adornos. Pero con alma. El primer artículo se tituló Lo que aprendí cuando me dejaron fuera del coche que yo compré. Contaba el episodio del Uber. Pero no como anécdota de venganza, sino como punto de inflexión. Lo terminé con una frase sencilla. Me bajaron del asiento, pero me subí al volante de mi propia vida. Lo publiqué un jueves por la noche. Me fui a dormir pensando que lo leerían Nerea y tal vez Milagros si le pasaba el link. Pero, al despertar, tenía más de 300 comentarios. Mujeres de todas partes. México, Argentina, Colombia, incluso una desde Zaragoza. Mujeres que también habían sido borradas con elegancia de las historias que ayudaron a construir. Una escribió: Yo también pagué el coche, y ahora solo me invitan cuando necesitan que cuide al perro. Otra: Gracias por recordarnos que no estamos solas, ni acabadas, ni demás. Los días siguientes me dediqué a subir más entradas, rutas para caminar sin prisa, cafeterías con baños limpios y pasteles caseros, consejos para viajar en tren con artrosis sin morir en el intento. Pero también reflexiones sobre el perdón no otorgado,
Sobre la diferencia entre envejecer y ser invisible, el blog se convirtió en algo más que una distracción. Era mi voz tomando espacio en un mundo que me quiso silenciar. Lucía me ayudó a configurar los comentarios y la parte de suscripción. Nerea revisaba la ortografía como buena gallega exigente. Hasta el licenciado Bárcena me escribió una vez, leí su entrada sobre «No me llamen abuela si no me dejan ser persona». Magistral. Aitana. Magistral. Una tarde. Revisando métricas palabra que aprendí de golpe. Vi que el artículo más leído tenía más de 15.000 visitas. Y ahí me cayó la verdad, como un rayo suave. Ellos pensaban que al dejarme sola me estaban castigando. Pero lo que hicieron, sin querer, fue darme la libertad para volver a ser yo. La mañana del juicio me puse la blusa de lino azul que mi hermana me había regalado hacía años. Esa que siempre me decía que me hacía ver como mujer que se respeta. Me peiné con paciencia. Recogí el pelo en una trenza baja, y en el espejo noté algo que no había visto en meses. Estaba firme. No nerviosa, no temblorosa. Firme. Llegamos al juzgado a las 8:45. El licenciado Bárcena iba a mi lado, cargando el maletín con todos los documentos. Lucía se ofreció a acompañarme como testigo, pero le pedí que esperara fuera. Todavía era joven. No quería que su lealtad le costara familia. Del otro lado. Estíbaliz entró primero, maquillada como para una boda y con lágrimas ensayadas. Rodrigo apareció después, de la mano de su madre, como si ella fuera la víctima silenciosa de toda esta historia. A mí no me miraron. Nos sentamos. Y entonces, el juez, un hombre calvo y sin adorno alguno en la voz, dio inicio. La demanda era clara: incapacidad progresiva por deterioro cognitivo. El objetivo era aún más claro: quitarme el control de mis bienes, de mi pensión, de mi nombre. Estíbaliz tomó la palabra primero. Habló de mis olvidos, de mi obsesión con un blog, de cómo ya no distinguía entre lo real y lo imaginario. Rodrigo añadió que no sabíamos si ella era plenamente consciente de sus actos y que su familia estaba preocupada por su bienestar emocional y financiero. La suegra, que nunca me había dirigido más de 3 frases seguidas en su vida, dijo que notaba comportamientos erráticos, como que yo escribía cosas en Internet que podían perjudicar a su nieto. Y entonces me tocó a mí. Me puse de pie, sin prisa, sin temblores. Miré al juez a los ojos y hablé con la voz con la que crié sola a una hija. Pagué sus estudios vendiendo mi auto. Cuidé a un nieto mientras los otros se iban de viaje. Y sí, también con la voz de quien fue echada del coche que pagó a crédito. Señoría, comencé. Lo que buscan no es protegerme. Lo que buscan es callarme. Les molesta que piense, que escriba, que me defienda. Les molesta que, a mis 73 años, me haya negado a seguir siendo útil. Sin ser vista, el juez me pidió que me centrara en los hechos. Le entregué las pruebas. El juez leyó en silencio. Luego nos pidió que saliéramos para deliberar. Media hora después, nos llamaron de vuelta. El juez habló con calma, pero sin titubeos. Después de revisar los documentos, escuchar los testimonios y valorar las pruebas, esta corte desestima por completo la solicitud de incapacidad. La señora Aitana Villamil conserva sus derechos legales, financieros y personales sin restricción alguna. Un leve murmullo cruzó la sala. Rodrigo apretó los puños. Estíbaliz bajó la mirada. La suegra... Bueno, la suegra hizo un puchero que ni los telenoveleros más expertos. Pero yo no sonreí. Solo respiré fondo, libre, al salir. La luz del mediodía me pareció distinta, como si fuera más nítida,
más ancha. Lucía me esperaba sentada en las escaleras, con un termo de café y los ojos brillosos. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Hoy no solo gané un juicio», Lucía, le dije. «Hoy recuperé el timón. Y esta vez no pienso soltarlo». La victoria legal no sabía dulce, sabía justicia demorada, a silencio que, por fin, encontraba eco. Durante días, evité pensar en lo que venía después, pero una tarde, mientras revisaba comentarios en el blog, una usuaria escribió: «¿Y su nieto? ¿Volvió a verlo?». Sentí el estómago encogerse. Lucas, sus manos pequeñas en mi falda. Su voz diciéndome «Abú» entre dientes de leche. El olor de su cabello mojado después del baño. El álbum de los domingos. Sin su risa en las fotos, la respuesta era no. No lo había vuelto a ver desde el bautizo, desde aquel día del Uber, y ese silencio pesaba más que todo el proceso judicial. Consulté con el licenciado Bárcena. Le conté que, desde que me quitaron el acceso a Lucas, no había mediación posible, que los mensajes no se respondían, que la línea directa se cortó con un portazo emocional. «Lo que han hecho», me dijo, «es una forma sutil de alienación. Puedo exigir verlo». «Puedes. Y debes». Empezamos el trámite. Una solicitud formal de régimen de visitas como abuela biológica con vínculo estrecho. Aportamos pruebas, fotos, testimonios, mensajes, incluso dibujos que Lucía H. se había traído de parte de Lucas. Uno tenía mi cara con una corona y la palabra Abú reina. Me quebró, pero también me dio fuerzas. El día de la audiencia, Estíbaliz no se presentó, solo su abogado, con la excusa de que el menor estaba mejor sin la exposición a figuras conflictivas. «¿Figuras conflictivas?», repetí en voz baja. El juez, el mismo que había desestimado la demanda anterior, hojeó el expediente y frunció el ceño. «No estamos aquí para discutir la crianza moderna», dijo. «Estamos aquí para proteger vínculos esenciales para el bienestar del menor. Y lo que veo es a una abuela activa, emocionalmente presente y con una relación clara y significativa con su nieto. Falló a favor mío. Régimen de visitas quincenal, con posibilidad de ampliación, entrega y recogida en espacio neutral». Lloré sin lágrimas. El alma se me aflojó. El reencuentro fue en la ludoteca del Centro Cultural. Lucas entró de la mano de una joven monitora. Al verme, se detuvo. Me miró unos segundos y corrió. Corrió como si las semanas no hubieran existido, como si el corazón supiera más que los adultos. «Abú, Abú». Me abrazó tan fuerte que creí que me quebraría la espalda. Pero no. Me recompuso el alma. Jugamos con bloques. Le conté historias del norte. Y le enseñé una canción gallega que Nerea me había enseñado. Antes de irse, me dio un dibujo, una casa, un árbol y dos figuras, él y yo. Abajo, escrito con letras torcidas: «Esta es mi casa feliz con mi Abú». Al volver a casa, me senté frente al blog. Abrí una nueva entrada. Título: «Los nietos no son propiedad, son puentes». Y cerré con una verdad que había tardado años en escribir. No puedo reparar a mi hija, pero puedo proteger a mi nieto. Y eso es una forma de futuro. El sobre llegó sin remitente, doblado con cuidado pero sin sello elegante. Lo encontré entre los folletos del buzón, casi invisible, como si no quisiera molestar. Reconocí la letra al instante, angulosa, de trazo firme, un poco ansioso. «Rodrigo». Pensé en no abrirlo. Pensé en dejarlo sobre la mesa, bajo la fruta, junto al olvido. Pero lo hice. Quizá porque algo en mí aún necesitaba entender. O despedirse. La carta decía: «Aitana,
No sé si esta carta es bienvenida. Tal vez no lo sea. No espero perdón. No estoy buscando compasión. Pero quiero contarle algo. Y como no sé si podría decírselo a la cara sin romperme. Lo escribo. Hace semanas que todo cambió. Después del escándalo de la camioneta. Los bancos cerraron líneas de crédito. Los clientes se alejaron. Mi padre me exigió que abandonara el puesto en su empresa. Ya no hay confianza ni reputación. Me dijo... Tenía razón. Me lo gané. Intenté encontrar soluciones rápidas. De esas a las que estaba acostumbrado. Pero esta vez no hubo llamadas mágicas ni favores pagados. Solo puertas cerradas. Y un espejo que no quería mirar. Me vi como era. Un hombre que había confundido privilegio con derecho. Que creyó que podía tenerlo todo sin construir nada. Estíbaliz no soportó la caída. Se refugió en su madre, que la cuida como si aún tuviera 15 años. Lucas pregunta por usted más de lo que ella admite. Le dibuja cosas, aunque después las esconde. Lo sé, porque las he encontrado bajo su cama. Yo, por mi parte, alquilé un cuartito en el barrio de San Pascual. Pequeño, con goteras, pero suficiente. Trabajo en una librería del centro. Al principio me dio vergüenza. Ahora, no sé, hay algo tranquilo en llegar a casa cansado, con las manos llenas de polvo de libros y no de excusas. El otro día, un niño entró con su abuelo y eligieron un cuento juntos. Me acordé de Lucas con usted, de esa risa suya cuando le contaba historias de piratas. No me escriba de vuelta, no me debe nada. Solo quería que supiera que estoy tratando de enderezarme, que lo que usted hizo cancelar el crédito, dar la cara, mantenerse firme fue más valiente de lo que jamás seré, que merecía mucho más de lo que le dimos. No quiero que me salve. Solo quería que supiera que estoy tratando de salvarme solo. Rodrigo. La terminé de leer sin darme cuenta de que había contenido la respiración. No lloré, no me conmoví, como quizás él hubiera esperado. Pero algo en mi pecho se aflojó. No por él, por mí. Porque por fin alguien había dejado de exigirme y empezó a mirarse a sí mismo. Doblé la carta con cuidado y la guardé en una caja de madera donde conservo cosas que me recuerdan lo que duele. Pero también lo que enseña. Esa noche, en el blog, escribí solo una frase. A veces el perdón no es el final. Es apenas el primer paso que otro da. Cuando deja de esperar que lo cargues tú. Apagué la lámpara. Acomodé mi mantita. Y dormí en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, alguien más empezó a resolver lo suyo. Nos sentamos frente a frente, en una cafetería sencilla de barrio. Nada de terrazas elegantes ni salones con jazz de fondo. El lugar olía a pan tostado y a café recién molido. Como mi vida ahora sin adornos. Pero honesta, Estíbaliz llegó tarde. Llevaba gafas oscuras aunque estábamos bajo techo. A veces me pregunto si es para ocultarse de mí o de ella misma. Gracias por venir, mamá dijo, apenas rozando el tono cordial. No me agradezcas, solo escucha. Pidió un jugo. Yo, un café cortado. El silencio entre nosotras duró lo suficiente como para que las cucharitas se enfriaran en la mesa. ¿Cómo está Lucas?, pregunté al fin. Bien. Dibuja mucho. Pregunta por usted. Asentí. No necesitaba más. No quería reproches ni comparaciones. Vine a otra cosa. Estíbaliz empecé, usando su nombre completo como cuando era niña, y se escondía detrás de los sillones. Esta conversación no es para revivir lo que pasó. Ya lo sabemos las dos. Es para trazar lo que viene, si es que viene algo,
Ella bajó la vista, removiendo su jugo con nerviosismo. No quiero más chantajes emocionales, dije. Ni lágrimas a conveniencia, ni pedidos disfrazados de afecto. A partir de ahora, la relación entre nosotras se basa solo en lo humano, no en lo económico. Su ceño se frunció. No estoy pidiéndote dinero. Musitó. Hoy no, pero siempre hay un solo por esta vez, esperando detrás de cada te extraño. Y ya no. Saqué una hoja doblada de mi bolso. Eran las nuevas reglas, sencillas, claras, humanas. Estíbaliz leyó sin interrumpir. Cuando terminó, dejó la hoja sobre la mesa, con dedos temblorosos. ¿Y si me caigo?, preguntó, casi en un susurro. Entonces aprendes a levantarte, como lo hice yo, como lo hace cualquiera que decide vivir con dignidad. Sus ojos, por primera vez en años, no me pidieron nada, solo buscaron algo, una certeza, un refugio que no podía prometerle más. Soy tu madre, dije, suavizando la voz, pero sin retroceder un centímetro. No tu red de seguridad. Si me necesitas como persona, estaré, pero no como colchón para tus caídas. El silencio se volvió más pesado que antes, pero también más real. Aceptamos esa pausa como dos mujeres que ya no fingían ser lo que no eran. Está bien, dijo al fin. Supongo que eso también es amor. Aunque duela, no aunque... Porque duele, respondí. Pero si no doliera, no sería límite, sería servidumbre. Pagamos por separado. Ella salió primero. Yo me quedé unos minutos más, mirando la hoja con las reglas. No necesitaba firmarlas. Ya estaban firmadas con años de renuncia, con heridas viejas, con silencios rotos. Ese día no gané a una hija, pero recuperé algo más valioso, la libertad de ser madre, sin tener que salvar a nadie. La carta llegó en un sobre beige, sin remitente, con mi nombre escrito a mano, con letra cuidadosa. Lo reconocí de inmediato. Julián, aunque en el registro civil lo llamaran Rodrigo. Yo aún recordaba al niño que recortaba nubes en las servilletas y me pedía cuentos antes de dormir. Dentro del sobre encontré algo más que una carta. Un álbum de fotos pequeño, forrado en lino azul, con una cinta anudada como si fuese un regalo de cumpleaños. No uno caro, uno que se da con el alma. Lo abrí. Primera página, una foto de Lucas en el parque, cubierto de tierra hasta las cejas, riéndose con la boca abierta. Segunda, una imagen antigua, de Estíbaliz en mi regazo, dormida. Yo tenía 20 años menos, pero la misma mirada cansada. Después, varias mías regando plantas, abriendo regalos, bailando con el bastón levantado en la fiesta de Nerea, fotos robadas del tiempo, instantes que nadie pensó en guardar, excepto él. Y al final, una hoja suelta, un documento notarial. Renuncia formal de Julián Rodrigo San Justo Ibáñez a cualquier reclamo sobre mis bienes presentes o futuros. Ni un solo peso, ni una casa, ni una cuenta bancaria, solo una firma. Firme. Y una frase escrita a mano, al margen. Lo que no construí contigo, no tengo derecho a heredar. Gracias por todo lo que sí me diste. Este es mi legado, dejarte libre. Tuve que sentarme, no por tristeza, sino por el peso de la ternura. A veces, las disculpas más sinceras no llegan con palabras, sino con gestos que no piden retorno. Un segundo sobrecayó del álbum. Dentro, 2 boletos de avión. Lima, Perú, salida en 2 semanas. Acompañado de una nota más breve, aún Nerea me escribió. Me dijo que a veces la vida necesita altura para volver a verse clara. Vayan, suban a Machu Picchu. Dejen lo viejo allá abajo. El pasado no necesita maletas. Cerré los ojos.
Sentí el aire tibio que entraba por la ventana. En el garaje. Mi coche a mi nombre, pagado por mí. Con cada centavo esperaba bajo el sol de la tarde. Esta vez no llevaría a nadie que no eligiera compartir el camino sin condiciones. Esa noche llamé a Nerea, le conté todo. Preparada para una aventura con altura, le dije: ¿sabes lo que eso implica? Aitana me respondió con su tono burlón de siempre. Botas, caminatas, humedad y probablemente descubrimientos, los peores y los mejores. Lo sé, y quiero todos, porque esta vez no viajo para huir, viajo para celebrar. Colgué, fui al armario, saqué la maleta vieja, esa que usé por última vez en el viaje de bodas que nunca se celebró, porque fui madre antes de tiempo. La abrí. Metí poco. Ya no necesitaba mucho. Un par de mudas, mi cuaderno de notas y el álbum azul. El pasado no se deja, pero puede colocarse en su sitio al fondo de la maleta, no en el corazón. Cuando el coche arrancó camino al aeropuerto, nadie preguntó quién pagó el tanque de gasolina, ni quién iría en el asiento del copiloto. Esta vez, el coche no llevaba a nadie más, solo a mí y a mi libertad. La terraza aún huele a Atares albahaca. La planté hace semanas, después del viaje a Perú. Fue idea de Nerea. Una planta que crezca hacia la arriba, como tú, ella, como siempre, con sus metáforas de andar por casa y corazón de montaña. Me siento con una taza de café y el cuaderno de rutas entre las manos. Rutas con Aitana ya tiene más de 30.000 seguidoras. Mujeres de cabello blanco, de alma intacta, de espalda recta por fuera aunque les duela el lumbago por dentro. Me escriben cada semana. Algunas me envían fotos de sus primeros viajes solas, de meriendas entre amigas, de sillas vacías que ya no duelen. Hoy he decidido no contestar correos, solo mirar, dejarme estar. La brisa de primavera me acaricia la cara y me despeina con esa falta de protocolo que solo la naturaleza puede permitirse. Miro hacia la calle. Es una avenida tranquila, con árboles viejos y niños en bicicleta. Entonces pasa una camioneta idéntica. Mismo modelo, mismo color, misma línea de diseño. Por un segundo, siento el estómago encogerse. La memoria es rápida, como un relámpago que ilumina todas las heridas al mismo tiempo. Pero ya no arde, ya no duele, solo pasa. Y me doy cuenta de que eso pasó. Esa camioneta ya no me pertenece, ni por papeles, ni por emoción. El objeto sigue existiendo, pero su carga ya no me toca. Como una casa que fue tuya pero ya no reconoces como hogar, como una promesa rota que, con el tiempo, pierde filo. Veo bajarse a una mujer joven. Ríe mientras abre el maletero. Un niño salta al suelo con una mochila de dinosaurios a la espalda. Su abuela baja con cuidado del asiento trasero. No parece su suegra. Parece su madre. Y la hija le tiende la mano para ayudarla. No hay tensión. No hay distancia. Solo una coreografía natural, la que debería ser, la que soñé alguna vez tener con Estíbaliz, la que tuve por unos años y perdí. No siento celos, siento alivio. Hay alguien allá afuera que sí entendió, que sí recuerda, que sí honra. Y eso, en este mundo, ya es una pequeña victoria. Apoyo el cuaderno sobre la mesa. Al lado, una carta de Lucas. La escribió con letras torcidas, con crayones verdes y una mancha de jugo de manzana. Dice abuela: quiero que vayamos al mar. Te llevo en mi bici. Tienes 7 años. Cree que su bicicleta puede con todo. Y quizás tenga razón. Del interior de la casa. Suena mi celular. Es un mensaje de Lucía. El juez aprobó el nuevo régimen. Puedes llevar a Lucas un fin de semana al mes.
Él ya está empacando. Sonrió. No porque lo haya ganado en juicio, sino porque su sonrisa ya no depende del coche que lo traslade. Depende de la persona que lo espera al otro lado. Pienso en Julián, en su carta, en su renuncia a lo que nunca fue suyo, en su pequeño acto de madurez. No sé si se salvó del todo, pero algo dentro de él se reconstruyó. Y eso ya es bastante. Miro mi reflejo en el cristal de la ventana. Cabello más blanco que gris. Piel marcada. Pero no vencida. Ojos cansados. Sí, pero brillantes. Y una expresión nueva, no sé si es orgullo o paz. Tal vez una mezcla. Bajo la mirada al cuaderno y escribo. Hoy entendí que la camioneta no me dejó atrás. Me dejó libre. Me obligó a caminar. Me forzó a decidir el rumbo. Y cuando no tuve más asientos ajenos, me senté frente al volante de mi vida. Alzo la vista. Vuelve la brisa. Cierro los ojos. Tal vez no era el Uber lo que me alejaba. Tal vez era el destino empujándome hacia mí.